Hola a todos. En este video, les presentaré un estudio fascinante sobre los reptiles en Santiago Nonoalco, El Salvador. En este artículo, se exploró el estado de conservación, el sexo y el tamaño corporal de las especies de reptiles en la región. A través de este estudio, se identificaron varias especies amenazadas y en riesgo de extinción en la región. Además, se discute la importancia de utilizar métodos efectivos y actualizados para evaluar el estado de conservación de las especies. Se comparó el estado de conservación de las especies utilizando listados oficiales y el índice de vulnerabilidad ambiental. Este estudio proporciona información valiosa para los administradores de fauna y para la protección de estas especies únicas. En este video, exploraremos los hallazgos de este estudio y discutiremos la importancia de la conservación de los reptiles en Santiago Nonoalco. También aprenderemos sobre los rasgos biológicos, como el tamaño corporal y la proporción sexual, que pueden ser clave en la trayectoria de una especie hacia la extinción. Así que prepárense para sumergirse en el fascinante mundo de los reptiles en Santiago Nonoalco y descubrir la importancia de proteger estas especies únicas. El estado de conservación de las especies de reptiles en Santiago Nonoalco es un tema de gran importancia para la biodiversidad de la región. El estudio de José Nicolás Pérez García, publicado en la revista de investigación de la UNED, identificó 36 especies de reptiles en la región, de las cuales 14 se encuentran en alguna categoría de conservación, 6 están amenazadas y una está en riesgo de extinción. Las posibles causas de la disminución de las poblaciones de reptiles en la región son diversas, pero algunas de las más importantes son la destrucción del hábitat, la contaminación, la introducción de especies invasoras y la sobreexplotación. Estos factores pueden afectar la supervivencia de las especies de reptiles de diferentes maneras, por ejemplo, al reducir su disponibilidad de alimento, su capacidad de reproducción o su capacidad de encontrar refugio. Para proteger las especies de reptiles en Santiago Nonoalco, es necesario tomar medidas de conservación efectivas. Algunas de las posibles medidas que se podrían tomar incluyen la protección de los hábitats naturales de las especies, la reducción de la contaminación, la eliminación de especies invasoras y la regulación de la sobreexplotación. Además, es importante que se realicen estudios periódicos para evaluar el estado de conservación de las especies y para ajustar las medidas de conservación en consecuencia. El estudio de José Nicolás Pérez García, publicado en la revista de investigación de la UNED, también exploró el tamaño y la distribución de los sexos en las especies de reptiles en Santiago Nonoalco. Los resultados del estudio mostraron que las especies de reptiles en la región presentan una gran variabilidad en cuanto a tamaño y distribución de los sexos. En general, se encontró que las hembras de las especies de reptiles en Santiago Nonoalco son más grandes que los machos. Esta diferencia de tamaño puede deberse a que las hembras necesitan más energía para producir huevos y para cuidar a sus crías. Además, se encontró que algunas especies de reptiles presentan una distribución desigual de los sexos, lo que puede tener implicaciones importantes para la reproducción y la supervivencia de las poblaciones. Comprender el tamaño y la distribución de los sexos en las especies de reptiles en Santiago Nonoalco es importante para entender mejor la ecología de estas especies y para diseñar medidas de conservación efectivas. Por ejemplo, si se sabe que las hembras de una especie son más grandes que los machos, se podrían tomar medidas para proteger los hábitats que proporcionan suficiente alimento y refugio para las hembras. Además, si se sabe que una especie presenta una distribución desigual de los sexos, se podrían tomar medidas para proteger las áreas donde se encuentran los individuos de un sexo en particular. El estudio de José Nicolás Pérez García, publicado en la revista de investigación de la UNED, es importante para la conservación de los reptiles en El Salvador por varias razones. En primer lugar, el estudio aporta información valiosa sobre las características biológicas de las especies de reptiles en Santiago Nonoalco, lo que puede ayudar a entender mejor su ecología y su estado de conservación. En segundo lugar, el estudio identificó 14 especies de reptiles en Santiago Nonoalco que se encuentran en alguna categoría de conservación, 6 de las cuales están amenazadas y una está en riesgo de extinción.
Estos hallazgos son importantes porque indican que es necesario tomar medidas de conservación efectivas para proteger estas especies y para garantizar su supervivencia a largo plazo. En tercer lugar, el estudio demuestra que la zona de Santiago Nonualco tiene un alto potencial para albergar una gran cantidad de especies de reptiles. Esto es importante porque indica que la región es un área de gran importancia para la biodiversidad de El Salvador y que es necesario tomar medidas para protegerla. En general, el estudio de José Nicolás Pérez García es importante para la conservación de los reptiles en El Salvador porque aporta información valiosa sobre las características biológicas de las especies de reptiles en Santiago Nonualco. Identifica las especies que se encuentran en peligro de extinción y demuestra la importancia de la región para la biodiversidad de El Salvador. Estos hallazgos pueden ayudar a diseñar estrategias de conservación más efectivas y a proteger la biodiversidad de la región. En conclusión, este estudio sobre los reptiles en Santiago Nonualco, El Salvador, proporciona información valiosa sobre el estado de conservación de las especies en la región. A través de la comparación del estado de conservación utilizando listados oficiales y el índice de vulnerabilidad ambiental, se identificaron varias especies amenazadas y en riesgo de extinción en la región. Además, se discute la importancia de utilizar métodos efectivos y actualizados para evaluar el estado de conservación de las especies y se destaca la necesidad de actualizar periódicamente tales estados para tomar acciones oportunas de conservación. Los rasgos biológicos, como el tamaño corporal y la proporción sexual, también se discuten en este estudio y se destacan como factores importantes en la trayectoria de una especie hacia la extinción. En general, este estudio proporciona información valiosa para los administradores de fauna y para la protección de estas especies únicas. Es importante seguir investigando y actualizando el estado de conservación de las especies en la región para tomar medidas oportunas y efectivas para su protección y conservación.